Hola y bienvenidos al podcast número 103 de Más Dividendos. Hoy estamos a 6 de octubre de 2023 y bueno, pues un nuevo podcast después de esta pausa veraniega. Buenas tardes, don Marcos, ¿cómo está usted? ¿Cómo estáis, amigos? Pues nada, encantado otra vez de estar con vosotros y con toda la gente que pueda escucharnos. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Ya con ganas otra vez de coger el ritmillo y empezar a ver si somos constantes, ¿no? Y hacemos unos cuantos podcasts divertidos. Muy bien, pues nada, pues si os parece, yo creo que, bueno, echamos de menos los resúmenes de actualidad que suele hacer Marcos. ¿Qué te parece, Marcos, si nos pones un poco en antecedentes de dónde estamos ahora? Donde el mercado quiere que nos ponga, ¿no? Ahora fíjate, estábamos mirando las carteras hace ni 2 semanas y muchas estaban hasta incluso en máximos históricos, o sea, cosas pues de value, Berkshire Hathaway o incluso los índices, ¿no? Que está ahora muy de moda que como los índices las tiran las 7 magníficas, ¿no? Pues poco más o menos que el mercado estaba muy arriba, pero bueno, llegan 2 semanas de volatilidad, el petróleo se cae un 10%, entonces lo que estaba arriba se viene para abajo y bueno, y otras cosas que a lo mejor como el growth, que estaban a lo mejor ahora de cortito plazo, menos resilientes, por así decirlo, bueno, pues siguen aguantando, ¿no? Porque el caso es que parece que estas 7 magníficas y las grandes pues siguen ahí y eso da lugar a algo que, bueno, estábamos comentando antes, que es si antes hablaba de la gran dispersión, ¿no?, entre el value y el growth durante todos estos años, pues ahora se está empezando a hablar, ¿no?, de la gran dispersión entre las grandes compañías y las pequeñas compañías, ¿no?, que parece que están cotizando pues a múltiplos históricamente bajos, ¿no? Y muchísimas cartas de muchísimas gestoras, no solo españolas, sino europeas o internacionales, ¿no?, pues están dando como una oportunidad histórica a este tipo de inversión. Pero bueno, que como siempre, te dicen siempre que es una oportunidad, pero nadie nunca sabe cuándo va a ser, ¿no? Se puede materializar, pero vete a saber cuándo, ¿no? Entonces, bueno, este gap pues también lo hemos estado viendo, ¿no? Siempre durante todos estos años entre Estados Unidos y Europa, bueno, los mercados emergentes que parece que están ahí, que no van, bueno, y para ya no hablar de China, ¿no? Que bueno, que no levanta cabeza desde, pues bueno, puede ser curioso, ¿no? Desde marzo, mitad de 2021 hasta ahora, todo lo que es el Russell 2000, incluso mercados emergentes, China a la cabeza, y bueno, y compañías mid-caps y compañías pequeñas desde ese año, pues prácticamente no es que no hayan hecho nada, es que están negativo, ¿no? Yo aquí siempre se me ocurren 2 cosas. Una, que tú siempre dices, José, que estar pendiente de estas cosas y hacerse sangre o hacer tuyo el valor que estás en máximos, pues esto es un poco innecesario. Si no hay que tener la mente clara, proceso y largo plazo. Y luego pues me acuerdo de lo que siempre también comenta Arturo, ¿no? Que el tiempo en los mercados que te tienen de cabreo constante, ¿no? Como lo estés mirando, ¿no? Que son pocos los tiempos en los que el mercado suele hacerlo todo, ¿no? Poco más, fuera de lo que pueda ser el observar cómo ha ido un poco el mercado, porque en esto, oye, nos gusta, pues no deja de ser lo de siempre. ¿Tú cómo lo ves, Arturo? Bueno, a mí el tema este de la dispersión, pues me parece interesante, pero tampoco le doy no sé, pues probablemente alguien que sepa más que yo le dará alguna explicación. Yo no lo veo como algo realmente que me preocupe o en lo que me fije más allá de una tertulia, ¿no? Es decir, es cierto que eso es algo que está ahí. Creo que ahí hay bastante consenso, aunque ya sabemos cómo son los consensos científicos, en que el factor tamaño no es un factor que realmente aporte ninguna ventaja. Entonces, pues no sé cómo combina esto con que se diga, pues bueno, pues parece que ahora el mercado se ha desviado de las empresas pequeñas y entonces pues va a revertir a la media, pues no sé, no, igual sí, igual no. La verdad es que sé que no estoy diciendo nada, pero es que ya digo que no le veo tampoco una razón de ser, ¿no? En todo caso, pues si es verdad que hay dispersión y que hay un factor macro que está afectando a todos por igual, pues es una buena noticia, ¿no? Porque te permite, pues al que sepa, le permite discriminar y escoger, ¿no? Al que no sepa, pues no sé, pues mejor que se indexe y ya está.
Entonces, pues yo diría que no, bueno, que sea como sea, pues es lo que decía Marcos antes. No hay que hacerse mala sangre, hay que seguir tu proceso y dale que te pego. Yo leíamos, ¿verdad?, esta semana a algún gestor que está muy orientado a buscar en sitios menos líquidos. Yo creo que ahí es donde se puede aportar bastante valor, porque probablemente las empresas pequeñas sean más fáciles aunque sean más arriesgadas, también sean más fáciles de entender que las empresas grandes. Yo no creo que ninguna empresa de estas gigante pues se pueda entender, ¿no? Es cierto que llevan mucha inercia, o bueno, a lo mejor creo que no sé porque no sé hacerlo yo, ¿no? Pero ya digo que una empresa pequeña pues es mucho más comprensible. También, evidentemente, pues es más arriesgada, y por eso igual las empresas pequeñas pues muchas veces valen menos, ¿no? En cuanto a múltiplos, quiero decir. Es más arriesgada porque yo qué sé, una empresa como Walmart y tal, pues sí, la puedes romper, pero es como un mega transatlántico que para que pare, pues la misma analogía ya gastada que tenemos, ¿no? Pues tienes que poner los motores, parar los motores o ponerlos al revés, pues 50 kilómetros antes, ¿no?, de que llegue al puerto donde quieres que pare. Entonces, pues es menos arriesgada en ese sentido, ¿no? Yo no sé cuál es la compañía de mayor capitalización que haya quebrado así alguna vez. Bueno, no recuerdo Enron la capitalización que llegó a tener, pero sí que recuerdo que cuando Wirecard pues reventó, que era esta compañía alemana de los medios de pago y tal y no sé qué, pues creo que tenía unos 2.000 millones de capitalización, y ya dijeron que wow, que 2.000 millones, quebrar una compañía de 2.000 millones es algo nunca visto, ¿no? Sobre todo con un tema de fraude también y demás, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Es decir, las pequeñas pueden quebrar por todo tipo de razones mucho más fácilmente. Y además, a lo mejor más sorpresivamente, ¿no? Porque te puede pillar lo que sea. O sea, muchas veces los gestores hablan de cartera de pedidos y tal y no sé qué, pero bueno, cartera de pedidos, pues si a veces es difícil cobrar, pues que después de que te hagan un pedido, o sea, se echen atrás, pues ya te contaré, ¿no? Es decir, yo no creo que haya ninguna compañía que firme un pedido en plan de se va a empezar la ejecución de este servicio, de este proyecto o la fabricación de estos bienes dentro de 6 meses, y que no firme alguna cláusula que le deje salirse un mes antes, ¿no? Es decir, por supuesto, es mejor tener los pedidos que no tenerlos, pero esto es lo que quiero decir, ¿no? Que con una empresa pequeña, pues creo que es bastante más difícil, ¿no? De no tener a lo mejor esos sobresaltos, ¿no? ¿Tú qué piensas, José? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que son cosas bastante difíciles. Hay mucha literatura, yo creo que al respecto, ¿no? Y sí que es verdad que muchas veces acaba en lugares comunes, ¿no? Sobre todo el tema de como la reversión a la media y todo lo demás. Pero yo creo que también un poco en la línea de lo que tú decías, que haya sido otras veces así tampoco tiene por qué ser siempre así, ¿no? O igual tampoco tiene que ser así en el momento en que tú creas que va a ser así. Con lo cual, más allá de una cierta entretenimiento intelectual, pues le veo difícil sacarle una utilidad, digamos, real, ¿no?, a esto. Otra cosa ya, pues sí, son las leyes de la gravedad que aplican, pues que haya una compañía que esté infravalorada, y aquí yo creo que tampoco interviene demasiado, ¿no?, el hecho de que esté en un barril o esté en otro, esté más en pequeña capitalización, en mediana o en... Por lógica, sí que es verdad que el tema que tú has dicho de la liquidez, o la iliquidez más bien, pues sí que es verdad que son barreras de entrada para muchos vehículos de inversión, con lo cual habría más posibilidades, ¿no?, realmente de que fuera una buena oportunidad para poder, digamos, encontrar infravaloración en un activo. Pero ya digo, o sea, yo creo que son cosas en las que es muy difícil encontrar realmente una utilidad real, ¿vale? Es decir, creo que es complicado encontrarla. No sé
Marcos, ¿tú cómo ves esto? Bueno, fuera de lo que pueda, de lo que estéis hablando, ¿no? Y de lo que pueda tener como observación de los años pasados, pues bueno, es que el mercado de las small caps nos hemos hartado a comentarlo, ¿no? Cuando hemos estado invertidos o estamos invertidos en él, pues poco más o menos que te puedes tirar 3-4 años sin hacer nada o perdiendo nominal. Y luego, pues todo llega de golpe y en muy poco tiempo, ¿no? Ese es el mercado de las small caps. Y lo que decías tú, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que vaya a revertir y otra cosa es cuándo o qué detonante puede hacer que eso sea a corto plazo o estemos así muchísimo tiempo. Recordar que cuando esto estaba ocurriendo con la dispersión de value growth, era como que no podían estar las valoraciones tan poco tiempo así y fijaos si pasó tiempecito. Entonces ahora pues a cruzar los dedos, ¿no? Pero bueno, que vuelta a lo de siempre. Tú tienes tu proceso, tu largo plazo, sabes dónde estás y a seguirlo y aceptarlo, vamos. A mí, si me dices a mí personalmente qué es lo que pienso, pues yo no pienso, o sea, no desearía ninguna posición, digamos, en ese mercado si lo tengo ya metido en mi proceso porque pueda pensar que la cosa se puede ir mucho más abajo. Fijaos que hablabais del tema de la iliquidez y bueno, y eso sí que lo podemos ver o nos lo pueden contar, digamos, gestores muy cercanos que poco más o menos que con menos de $500,000 pues de euros puedes tirar una cotización hacia abajo de una manera muy fuerte, ¿no? Y claro, y también pues eso en un momento dado pues puede ocurrir otra vez al alza, porque como decía Costolani, las cosas no bajan eternamente porque para que bajen eternamente alguien siempre tiene que estar vendiendo y va a llegar un momento en el que las acciones, pues como se suele decir, no bajan porque se vendan, sino porque ya nadie las vende, ¿no? Entonces, bueno, si llegará un punto y un momento en el que las manos fuertes, los dueños de esas compañías, que siempre es más fácil, sobre todo porque suelen ser más familiares, como decía Arturo, más pequeñas, pues a lo mejor se encuentran cómodos en ese tipo de, siendo accionistas y lanzándote una OPA que, bueno, hemos visto que cuando se lanzan, pues igual se te lanzan de un día para otro por el 100%, como hemos visto en alguna carta de esta tipología. Pero bueno, que fuera de todo esto no es más que barra de bar de amigos, cada uno con su proceso y bueno, y hoy hablamos de las small caps con las big caps porque toca y estoy seguro que en otro podcast de dentro de X tiempo pues hablaremos de lo mismo, al contrario. Pero fíjate que este punto que apuntas es muy bueno, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, cuando estás invirtiendo en empresas de pequeña capitalización, hay un riesgo real, ¿vale? De que te la open, ¿vale? Es decir, y por lo general esto suele llegar en momentos en los cuales la cotización esté más deprimida. O sea, es decir, no vale solamente con que hayas tenido suerte o hayas sido certero, ¿no? En el análisis de que una compañía determinada esté infravalorada. Si continúa un poco la infravaloración y luego la prima no es superior, digamos, a tu precio al que entraste dentro de esa compañía, tienes un riesgo real muy claro de que realmente, teniendo razón, sabiendo cómo, digamos, que la dirección que iba a tomar aquello y sabiendo que era una muy buena inversión, pues que por motivos, o sea, que tú no decidas el momento de salir, sino que sea realmente pues una condición externa la que lo haga, ¿no? Con lo cual, al final no deja de ser un vector más de incertidumbre que también tienes en el mercado. Ojo, con esto no quiero decir que sea una mala idea invertir en small caps, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que es otra tipología que por lo general es verdad que yo creo que hay bastante opinión general en el mercado de que siempre parece, visto desde fuera, ¿no? Que una empresa pequeña parece que son menos seguidas y tal, y eso en teoría te debería de dar un mayor rendimiento a la larga. Y este tipo de riesgos pues te hace que, oye, pues que no, probablemente no tenga por qué ser así, ¿sabes? Sí, esto es lo que decía antes yo, de que eso que era uno de los factores de Fama y Friends, los factores canónicos y clásicos, pues parece que hay bastante evidencia de que no es así ya, ¿vale? Es decir, no... Y vamos, y en la misma línea yo quería un poco decir, a ver, si bien es cierto que es una explicación de por qué ciertos fondos a lo mejor pues están haciéndolo peor, ¿no? que otros, porque tienen mucha presencia de small caps.
no es una injusticia, ni hay ninguna conspiración, ni esto ahora verás cuando reboten las small caps, ni nada de esto, ¿no? O sea, el mercado no tiene justicias ni injusticias, ni tiene por qué revertir a ningún sitio, ni nada de nada, ¿vale? Es decir, vale, se entiende que el fondo A o el fondo B ha ido peor porque tiene muchas small caps, pero nadie le debe nada. Totalmente. Y eso que comentaba José, bueno, esa ha sido una de las explicaciones de Iván Martín en su conferencia del Microcaps, en el que siempre pues ponían como abanderada el tema de tener una empresa familiar, y tócate, que fueron las empresas familiares las que oparon en el peor momento a sus compañías, haciéndoles un agujero de rentabilidad estimada bastante fuerte. Sí, a veces, de hecho, fíjate, o sea, yo creo que llevamos muchos podcasts ya, ¿no? O sea, llevamos ya, pues pasamos al centenar. Y seguramente si hiciéramos una recopilación de pues, algunos momentos, ¿no? En cada época los mercados han favorecido un tipo de compañías diferentes, y durante periodos bastante largos de tiempo. Pues unas se han visto más favorecidas y otras más o menos favorecidas, ¿no? Y algunas han seguido más o menos constantes, yo creo que en bastante tiempo, ¿no? Entonces, al final yo creo que esto forma parte de lo curioso de los mercados, y precisamente de la eterna gran dificultad realmente que hay entre tener razonamientos o acertados, ¿vale? Y luego, pues que por otra parte, pues el mercado acompaña. En muchas ocasiones uno está bien posicionado en una clase de activo por mera suerte, lejos de la habilidad, y un gestor con una gran habilidad puede estar posicionado y haciendo las cosas tremendamente bien en otra, y sin embargo no tener pues unos resultados mucho más mediocres, ¿no? Yo creo que entender estos drivers es un pensamiento ya de segundo nivel muchas veces. Es difícil, ¿no? El saber desligarlos y saber evaluar las cosas en su contexto, pero yo creo que una de las cosas importantes que al final los inversores suelen ir adquiriendo con esa madurez, ¿no? Con ese tiempo en los mercados, que ya un poco pues han visto de todo, ¿no? Han visto pasar infinidad de escenarios diferentes. Pues es este punto, ¿no? Yo creo que es algo que te hace ver con otros ojos. Es aquello de... A mí me recuerda siempre mucho al poema ese de Rudyard Kipling, ¿no? El de If. Porque al final es eso, ¿no? Es decir, muchas veces se tiene razón por motivos equivocados, y muchas veces se está equivocado, ¿vale? Por motivos que podrían ser correctos, ¿no? O sea, y esto yo creo que es lo bonito, lo difícil, y lo que hace impredecible la parte de invertir. Lo bueno de todo esto, pues que a la larga yo creo que siempre es lo que los errores se van corrigiendo la mayor parte solos, y los ganadores fundamentalmente son los que hacen que esos errores con el suficiente tiempo determinado pues hacen que el resultado global sea bastante satisfactorio. Fíjate, José, que ahí también has comentado, ¿no? Para los inversores, pero no sé hasta qué punto avezados, ¿no? Porque esto que hace no muchos años estaba ocurriendo con fondos del tipo Azvalor, por ejemplo, para traerlo a colación, porque Azvalor no hace ni un mes que estaba en máximos históricos, porque ahora mismo ha caído el petróleo, donde están ellos están muy metidos ahí y ha caído, pero vamos, que viene de caer de máximos históricos y de tener una rentabilidad anualizada muy, muy fuerte. Pero claro, es que si nos ponemos a hablar esto hace 3-4 años, pues estaba poco más o menos que en entredicho. O sea, y estamos otra vez más con el tema de que el valor liquidativo con la narrativa, lo de comprar arriba y vender abajo. Porque no hace ni 4 días, digo 4 días, muy, muy poco tiempo, Estructurero puso las entradas, por ejemplo, en fondos de tipo Value, Magallanes, etc. O sea, que obviamente habían tenido un comportamiento, sobre todo durante 2022, ¿no? El value que tiró hacia arriba muy fuerte, y sobre todo Europa en este año, en el primer trimestre, y todas las entradas de capital pues fueron ahí. O sea, y al final se vuelve a demostrar lo de siempre. Casi todo el mundo, incluso el inversor medio que está más pendiente, entran cuando la cosa se pone ya no de subida, sino de pico.
Y claro, luego después pasa que dentro de 3-4 años pues llegan las sorpresas, claro. Bueno, pues sí. Bueno, o sea, a mí me gustaría también hoy aprovechar un poco. He estado leyéndome la biografía esta nueva de Elon Musk, ¿vale? La de Isaacson, que la verdad que está muy bien. Arturo, yo creo que tú te leíste la del otro biógrafo, ¿no? ¿Quién fue? Sí, yo leí la de... Ay, sí me viene el nombre ahora a la cabeza. Vance, creo que es el nombre, sí. Ashley Vance, sí, perdón. Perfecto, sí, sí. Es curioso, ¿no? O sea, yo creo que es interesante, es un libro que también aparte lo hemos propuesto para el Club del Libro, y yo creo que bueno, al final también te das cuenta un poco, yo creo que es interesante. Elon Musk no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido, ¿vale? Pero he de reconocer, o sea, que hace cosas realmente pues excepcionales precisamente por ser una personalidad excepcional, ¿no? Probablemente, pues como su hermano decía, pues adicto al drama. Y había un párrafo por ahí, ¿no? Que decía también uno de los, creo que era uno de los exdirectivos que tuvo y tal, pues claro, que era un tío muy brillante, pero que era la clase de persona que no querría ser, ¿no? Pero lo que me parecía interesante y también quería compartir un poco con vosotros y demás, ¿no? Es como te das cuenta que en muchas ocasiones prácticamente ha llevado tan al límite muchas de las compañías que el no quebrar ha sido pura, digamos, suerte, ¿no? Es decir, realmente, porque ha habido momentos en los cuales si se hubiera torcido un poco una parte de la historia, probablemente todo hubiera ido hacia otra dirección, ¿no? Y yo creo que es interesante por esto, ¿no? Porque realmente los mercados y las inversiones son así. Hay muchas veces que hay un grandísimo, digamos, se juzga muy favorablemente, ¿no? O sea, determinadas cosas, y a veces no somos conscientes de cuán débiles o frágiles, ¿vale? Han sido llegando hasta ese punto. Creo que en las small caps que comentaba antes Marcos y demás, yo creo que esto es uno de los puntos que hay que tener más en cuenta. De hecho, se puede ver ahora mismo, hoy lo comentábamos, ¿no? Como pues algunas startups bastante conocidas en España que están recibiendo pues bastante, digamos, financiación o inversión en ellas. Son un auténtico, digamos, milagro en equilibrio, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es otro de los puntos adicionales que relacionado con lo que comentabas antes, que muchas veces influyen. Es decir, al final el viento de cola que tenga un determinado tipo de compañía, pues a veces es muy poco dependiente de la realidad que hay detrás. Mi comentario sobre esto, lo que has dicho antes, yo creo que más que hayan llevado a las compañías al límite, porque te encuentras a otros como Steve Jobs, del que podrías decir exactamente lo mismo, por ejemplo, ¿no? Es que y para mí se distinguen porque han puesto toda la carne en el asador, ¿vale? Porque son como inversores hiperconcentrados. O sea, Elon Musk ha cogido todo lo que tenía y lo ha metido varias veces, ¿no? En las empresas en las que ha estado, de modo que si la empresa hubiera ido mal, se habría quedado sin nada, ¿no? Es decir, y él ya se podría haber retirado y haber tenido una vida muy cómoda después del tema de PayPal, por ejemplo, y no lo hizo, ¿no? Y bueno, ya ha estado, ya digo, periodos de dormir allí en la oficina, ¿sabes? Y de comer ramen, como dicen, ¿no? Entonces, no hay que caer un poco es decir, todos los grandes y todas las empresas pequeñas, small caps, familiares y todo eso, pues hacen exactamente esto también. Es decir, lo que pasa es que, bueno, luego te distingues porque en el mundo de la tecnología o del espacio, como Elon Musk y demás, pues claro, son mundos mucho más inciertos, ¿no? En los que más que irte a por un cash flow estable y crecer de forma muy controlada y tal, pues van a buscar el crecimiento a muy corto plazo y no un crecimiento a lo mejor de beneficio ni nada, sino o Amazon, ¿no? Amazon también estuvo Jeff Bezos en esa situación. Es decir, entonces yo un poco distinguiría aquí. Lo que pasa que eso no quiere decir que sea bueno ni aconsejable, ¿no? Es decir, porque es bueno caer en los que son famosos porque metieron todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y como dijo aquel, la miraron muy de cerca y trabajaron y lo pusieron todo, porque muchos de esos han ido a freír espárragos también, muchos más, creo yo, que los que han tenido tanto éxito, ¿no? Pero ojo, que aquí hay un tema importante, ¿eh? En el caso, por ejemplo, que estamos hablando de Elon Musk,
no estaba todos los huevos en una cesta. Es decir, tuvo además la gran capacidad, que eso también es algo realmente admirable, de tener dos cestas que requerían mucho foco, ¿vale? Y mucho amor, por así decir, como estar SpaceX y a la vez también estar Tesla, y a la vez estaba en otras aventuras que ibas viendo que el tío iba lanzando con el tema este de OpenAI, o sea, que decir que lo que es admirable realmente es la gran capacidad de tener, o sea, ya llevar una sola compañía de esa tipología ya sería tremendamente complejo, ¿vale? Como para que finalmente pues tengas que llevar varias, ¿no? Luego, claro, te das cuenta, por ejemplo, pues que en la época esta fue en 2018, cuando creo que se comprometió a que salieran 5.000 coches a la semana de la planta de Estados Unidos, ¿vale? Creo que era la de Nevada al final lo que hizo el tío, se hicieron aquella solución de la carpa famosa que daban pendiente y tal, pero también, claro, a día de hoy hay muchos Teslas que están construidos como el culo, ¿vale? Es decir, y él consiguió el reto de llegar a esa producción, pero claro, o sea, con unos coches con una calidad de ensamblaje entre mala o muy mala, ¿no? Por eso también es tan difícil encontrar a gente experta en automóviles que realmente le gusten los Teslas, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que al final eso entra un poco dentro de lo que estamos hablando. O sea, es decir, hay que ver siempre, a mí me gusta mucho siempre el desligar lo que sería el mito de la realidad, ¿vale? Y bueno, y sobre todo, pues luego también uno tiene que también que decidir de cara a si es inversor en este tipo de compañías, pues ser muy claro que estás haciendo un doble o nada, en el que la esperanza matemática negativa probablemente, si miramos una muestra suficientemente grande, esté más cerca del nada que del doble. Bueno, ahí lo habéis comentado, es que si se hubiera torcido en algún momento algo, pues tú no hubieras leído un libro, claro. Claro, pero que... Perdón. No, vamos, y eso pues hasta lo comenta de él mismo el propio Soros. O sea, Soros dice que hizo 2 operaciones en su vida muy grandes y la primera fue la de la libra esterlina, le salió bien. Si hubiera sido la otra, pues nadie sabría quién es. O sea, sin más, ¿no? Entonces, bueno, y comenta Arturo también es verdad, porque SpaceX, no sé, yo creo que fue en 2002, que fue cuando PayPal fue comprado, vamos, Sí. por eBay, claro, y entonces con toda la millonaca que tienes ahí, pues obviamente ya, pues a lo mejor puedes jugar 2 batallas, que no estoy diciendo nada, ¿eh? Yo creo que Elon Musk, o sea, con lo que está haciendo y los objetivos que tiene pendientes, creo que está haciendo que vivamos en un mundo mejor. O sea, que decía, a lo mejor si no existiese Tesla, pues el coche eléctrico, no para Tesla, sino para el resto de industria automovilística, pues a lo mejor no estaría donde está ahora. Que, ojo, que yo no sé si va a ser el coche del futuro, si no será, si será el hidrógeno, si compartirán, no tengo ni idea, pero quiero decir que obviamente gente de este tipo pues mueve el mundo y son capaces de hacer cosas, bueno, pues increíbles, ¿no? Porque, bueno, lo de SpaceX todavía fue el miércoles que a las 7:15 me levanté para ver los Starlink. No sabes si sabes que hay una aplicación que le dices dónde estás y te dice cuándo van a pasar, y si el cielo está bien, pues te los ves, te ves pasar todos. Yo me refería sobre todo cuando decía esto de poner los huevos en la misma cesta, pues sobre todo a las primeras, ¿no? Yo creo que una vez que ya está en SpaceX, en Tesla y todo eso, ya es mucho más difícil que Elon Musk se arruine, ¿no? Es decir, porque bueno, aquí cuando tuvo la suerte fue cuando montó la primera compañía esta que montó con su hermano, y luego montó el banco online este que lo convirtió, o sea, y le hizo así como un rollover a PayPal, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando vendieron PayPal por 1.500 millones el Peter Thiel y algunos más, pues yo creo que ahí ya la vida estaba un poco más clara, ¿no? No lo sé, o sea, por lo que recuerdo también, ¿eh? Pero esos primeros inicios de hacer el doble o nada 2 o 3 veces es donde realmente se vio el riesgo. Ahora pues se permitió comprar Twitter por 44 billions o una cosa así, que estuvo arrepentido casi de hacerlo, ¿no? Incluso llegaron a ir a los tribunales para... Bueno, no recuerdo si al final llegó a algún juez a obligarle a comprarlo, y ya cuando se dio cuenta de que le iban a obligar a comprarlo ya dijo que lo compraba, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto es, pues sí, está muy bien, pero hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que hacen falta genios en la sociedad. Bueno,
o a lo mejor no son una causa, sino que son una consecuencia, ¿no? Es decir, que también nos gusta mucho el relato la falacia racionalista de Taleb, ¿no? De que mira qué genios son y lo que han montado, y a lo mejor es que pues tenemos tal desarrollo científico, ¿no? Tal desarrollo también de capital humano y tal desarrollo que es inevitable que suceda en estos casos. Y muchas veces razonamos en el sentido inverso, ¿no? El decir, pues estos lo han conseguido y mira la que han liado y es el gran sueño americano, ¿no? Mira todo lo que... pero no, pero a lo mejor es la sociedad y el desarrollo de toda la sociedad y el desarrollo de la civilización en la que estamos lo que ha permitido que surjan estos, ¿no? Porque genios, ha habido muchos genios a lo largo de la historia y no se han hecho, ¿no? Y no han llegado a lo que están llegando ellos, ¿no? Ni mucho menos, vamos. Entonces, pues hay que tener cuidado con si fue primero la gallina y el huevo, ¿no? O el huevo. Y luego también yo creo que es importante lo que decía Marcos, ¿no? Que ha mejorado el mundo. A ver, vamos a ver, yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Para empezar, tú lo has dicho también muy bien, con la compra de Twitter, con tal, él desde muy jovencito, pues tenía muy claro que lo que quería básicamente pues era llegar a controlar, ¿vale? Con lo que el negocio que él tuviera, pues llegar a controlar también, a tener mucho poder, ¿no? Es decir, al final, tanto los coches que con las cámaras van recopilando continuamente, él tiene muy claro que la parte de inteligencia artificial y demás, a partir de hace muchos años atrás, es algo que para él es muy importante, ¿no? Y la toma continua de datos, digamos, el conseguir que tú llegues a depender de Twitter para tener tu banco allí, para que sea tu LinkedIn de allí, para que sea cualquier cosa, ¿no? Es decir, él un poco la idea que está llevando a cabo también ahora, precisamente con la integración de todo, que es lo que le quería llamar la app para todo, ¿no? Era como tenía el X en la cabeza y demás. Al final no son ¿cómo te diría yo? Digamos, es que no sé cómo era la palabra esta, ¿no? O sea, no son almas filantrópicas ni caritativas, sino que realmente lo que se busca con todo es tener un control muy fuerte, ¿vale? De diferentes cosas, desde la parte de satelital a las comunicaciones con Starlink, a la parte de todos tus hábitos y demás. Es decir, que no olvidemos esto, ¿no? O sea, yo creo que esas imágenes de genios como tal lo son en ciertas cosas. Otra cosa distinta es que sean genios o no sociopáticos, pero que ciertas partes de la mente de esta gente y de los desarrollos que hacen son perturbadores, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta que Yo... Sí, claro. No, es esto básicamente. No, perdóname, pero no sé si estoy del todo de acuerdo en lo que has dicho, ¿no? Es decir, porque yo creo que, por ejemplo, el tema de Twitter fue totalmente random. Yo creo que fue, o sea, él tiene ese componente de bufón, no creo que tenga un fin detrás de recoger datos ni de montarse una red social ni nada de esto. Yo creo que fue una gran casualidad, ¿no? Que hizo así la tontería y le salió, por eso he dicho antes que casi le tuvieron que obligar al final a cumplir con lo que había firmado. Ya, pero... Es decir, ahora le ha puesto el nombre de X.com, no porque, o sea, X.com es la empresa que montó después de vender la empresa con su hermano, aquella que montó y que luego se convirtió, es decir, no, lo tenía ahí y un poco como un guiño a su infancia empresarial, pues montó o sea, le cambió el nombre, pues ¿por qué? Pues porque puedo, ¿vale? Y las bufonadas que suelta constantemente en Twitter o X, como se llame ahora, a mí me parece que va en este sentido, es decir, se lo ha tomado un poco, pues tengo tanta pasta que con esto me divierto, ¿vale? Y no sé, yo no veo que haya ese determinismo y esa genialidad constante, ¿no? Yo sí que no lo veo, o sea, sí que te digo que lo tengo bastante claro y además lo que he ido leyendo y declaraciones de él, yo lo tengo súper claro, vamos, o sea, lo veo, es de esas pocas cosas que ves con bastante claridad, vaya. Yo lo tengo claro al revés que tú, en la otra dirección, no opuesta, vamos. Me alegra que no estemos de acuerdo. Vamos a poner a Marcos en un aprieto, va. Sí, Marco ya verá lo que te va a decir, espérate. Que está de acuerdo con los dos. Sí. Que no estoy de acuerdo con ninguno, no tengo ninguna opinión. Pero lo que sí ha sido random es que Twitter sigue creciendo, sigue funcionando y con cuánta gente menos. Acordaos cuando todo esto ocurrió, que si se iban a caer, que si no sé cuántos servidores y tal, y
y todos estos cambios que ha habido. Que sí, Marcos, pero ahí está. vamos, yo tampoco creía que se fueran a caer, pero el que no se cayeran no quiere decir que no estuviera cerca de que no se fuera todo a freír espárragos, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, Por eso el tema, bueno, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, por eso el tema, digamos, de random, de que las cosas podían haber, bueno, esto lo dice mucho José, ¿no? Podían haber sucedido de una manera, ¿no? Pero sucedieron, y sin embargo sucedieron así, ¿no? De Miguel Delibes. Miguel Delibes, ¿no? El concepto de riesgo, ¿no? Lo que tanto habla Gen Jordi también, y hablamos todos muchas veces, ¿no? El riesgo es todo lo que pudo pasar y no pasó, ¿no? Exacto. Entonces, pues, claro, ahora... Como tus amores de juventud. No me acuerdo ya yo de esa época. Yo creo que en aquella época yo era una persona bastante fiel. Sí. Fiel a mí mismo y a mi soledad. No, ya lo digo porque todas las cosas que pudieron pasar y no pasaron, ¿no? Que siempre... No sé, yo te agradezco que me tengas en ese concepto, pero yo creo que no pudieron pasar. Si queréis seguimos adelante con preguntas. Lo que ha dicho Marcos al final, que no estaba de acuerdo, pero no ha quedado muy claro por qué, ¿no? Que no estaba de acuerdo con ninguno, pero déjale que cabe un poco más en ese hoyo, que sea abierto, a ver a dónde llega. Marcos es más de bezos, pero venga, dale, Marcos. Métete no, que no he dicho... Que no estoy en acuerdo ni en desacuerdo, que no tengo una opinión, no tengo una opinión fuerte sobre el tema. Ambas cosas que habéis dicho vosotros pues pueden ser en una o en otro sentido, o sea, sin más. Lo que sí es verdad es que el tema random que comenta Arturo, pues sí que está ahí, ¿no? Porque Twitter sigue creciendo y acordás cuando lo compró, la movida que hubo con todo el tema de despidos, cuánta gente no iba a soportar que si los servidores y ahí está. Parece, es que no sé, igual es que la suerte le acompaña. Eso también se dice mucho, ¿no? De mucha gente. No, es que este lleva mucho tiempo y es que las casualidades. Y dices, no, pues va a haber que invertir con él porque si llevas 15 años con suerte, dices, joder, ya lo mejor es que la tiene de verdad. Yo suerte o no aparte, es decir, o sea, yo lo que creo que tiene el tío, a mí me recuerda mucho la escena esa de Gattaca, esa que le dice que cómo lo conseguí, porque no me dejé nada, ¿no? Para volver atrás. Claro. Yo creo que él ha pagado un precio muy alto siempre, aparte desde pequeñito. La historia está muy chula, ¿no? Yo creo el libro lo recomiendo mucho porque, bueno, pues te cuenta desde que era pequeño en Sudáfrica, cómo lo apaleaban, el padre que era un auténtico sociópata, la relación suya con sus primos. O sea, el tío ha vivido una vida muy tormentosa, ¿vale? Muy, muy complicada. Es un tío que yo creo que nunca, quizás ha sido feliz a su manera, aunque parece una persona que nunca se conforma con nada. Y sobre todo está dispuesto a pagar el precio por poner por encima de todo el objetivo que quiere conseguir, lo cual desde un punto de vista empresarial es totalmente loable, porque eres capaz de tirarte 3 meses seguidos metido en una fábrica para conseguir un objetivo y demás, enfrentándote contra todo Dios, llevando las cosas a un punto en el cual humanamente, ¿no? O sea, incluso la parte que podemos tener el corazoncito de decir, ostras, me sabe mal de tal, eso no le influye, ¿no? O sea, yo creo que es esa parte de Asperger que dicen, que él se considera también Asperger y tal, y que por el contrario luego pues le hizo atravesar pues una etapa depresiva y muy dura después de haber metido semejantes pechadas, ¿no? A trabajar para hacerlo, ¿no? Yo creo que esto es el ángel y el demonio que tiene esta gente dentro. Entonces, suerte, yo creo que hay un componente siempre, porque eso es innegable. Hay gente que ha hecho lo mismo y ha muerto por el camino. Pero luego, pues indudablemente se junta un intelecto muy grande y una determinación por encima del comportamiento, yo diría inclusive moral o ético humano. O sea, es decir, aquí es necesario el tener cero escrúpulos y pasarte todo por... Eso es así, es decir, bajo mi punto de vista esto es tal cual y es un poco el... Pero tú ¿por qué piensas que él no tiene una ética propia? Bueno, en las entrevistas que le hacen con todas las personas que lo rodeaban y demás, es algo muy recurrente, ¿no? Es decir, de hecho él se despide a varias personas que digamos que eran muy valoradas en el grupo, en el equipo y demás y tal, porque al tío pues no le interesaba o no le parecía, o sea, no son muchas veces las decisiones y demás eran completamente aleatorias o sea, él se considera a sí mismo así, ¿no? Y de hecho lo ves, lo bueno que tiene Isaacson, que yo creo que por eso es un biógrafo muy bueno y que me imagino que otros biógrafos también lo harán igual, es que intenta buscar siempre pues ese 360, ¿no? De gente alrededor y es algo que se repite mucho en el libro, ¿no? O sea, yo creo que lo dice toda la gente que realmente convive con... Eso es una cosa muy curiosa. Yo en mi experiencia que he convivido pues con algún que otro psicópata y demás,
lo ves muy claro. Es decir, que para el resto del mundo muchas veces son adorables, fantásticos, bellísimas personas, y luego el grupo más pequeño o más cercano es el que realmente ve que detrás es un auténtico psicópata, tirano, loco, ¿sabes? Y tremendamente antiempático. Pero esto lo ve un grupo muy reducido, es decir, la mayor parte de la gente hacia afuera no lo ve, ¿no? Y bueno, o sea, la parte buena que tienen es que, ya te digo, son capaces de llevar las compañías a límites insospechados precisamente por esto. Yo creo que los escrúpulos muchas veces son un freno o un lastre, ¿vale? Para que las cosas se hagan, ¿no? O sea, para llevarlas adelante por encima de todo. A mí la verdad es que esto que dices, que él mismo se reconozca así psicópata, como me No, hace... él se reconoce a Asperger, es distinto, ¿eh? No Bueno, psicópata, vale. Asperger. Es que me hace sospechar un poco todo esto, que no haya bastante postureo ahí, ¿no? Es decir, porque otra cosa que un poco sesgo de confirmación, a lo mejor porque refuerza mi opinión, es la cantidad de tiempo que está haciendo el imbécil en Twitter allí poniendo memes, ¿no? Memes y diciendo cosas así. Y digo, pues una persona ¿no? tan metida en el trabajo, con tantas responsabilidades, tan exigente y tal, ¿cómo tiene ese tiempo, ¿no? de estar pasándolo en Twitter precisamente, ¿no? Y bueno, no sé, él yo creo que sí que es un tío muy, muy inteligente. Ha tenido varias ideas muy buenas, ¿no? O sea, pero muy buenas, ¿no? Como pues bastantes de ellas en SpaceX. Yo leía un artículo esta semana, ¿no? Y me gustó bastante, luego igual lo podemos poner en los comentarios del foro, y tiene varias ideas, ¿no? Que se han extraído casi todas del libro este que has leído tú, del de Isaacson. El hombre que lo escribe las pone y un poco luego cuenta si tuvieron éxito o no, ¿no? Y tiene ideas desde, por ejemplo, la de, que a lo mejor a ti te sonará más, ¿no? De hacer toda la parte inferior del coche en una sola pieza utilizando una prensa. Sí, la ¿Vale? prensa, sí. Sí, esta es una idea que todos los demás, o sea, que incluso las empresas que fabricaban las prensas, dice aquí el hombre este, pues no se la quisieron ni siquiera fabricar, menos una, ¿no? Y entonces, con esto, pues tuvo éxito, y ahora hay otros como Toyota que le están adoptando esta técnica también, ¿no? Dice aquí el hombre, ¿no? Luego, pues también el tema de la conducción autónoma, teniendo nada más que cámaras, ¿no? Que todos los demás competidores utilizan otro tipo de sensores, como los lidars, estos radares y demás. Y más dijo, pues, que si los seres humanos podemos conducir solo con la vista, pues ¿por qué no los coches, ¿no? Y bueno, y esto parece también que es correcto, ¿no? O incluso una cosa tan alucinante, ¿no? Como lo de el tanque este bueno, que haciendo unas pruebas vieron que tenía una fisura y demás, y él decidió que se podía reparar, ¿no? Y uno de los tanques de combustible, ¿no? O sea, después de todo lo que ha pasado, pues él, en lugar de tirarlo a la basura y fabricar uno nuevo que les había retrasado mucho, pues lo reparó, y parece que el proceso funciona, ¿no? Lo que pasa que luego pues tiene otras muchas cosas en las que se ha equivocado, ¿no? Y habla también pues del subdirector de propulsión, creo que es que se llama, que varias veces le ha llevado a la contraria y luego acaba teniendo razón el hombre, ¿no? No Elon Musk, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que lo pondremos ahí en el podcast, el artículo se lee muy rápido y yo creo que es muy interesante, ¿no? Para ver algunas de sus grandes ideas, y cómo casi si las ves, pues la mitad tuvieron éxito y la mitad no. Lo que pasa es que cuando tienen éxito, si son ideas así que tienen, digamos, como apalancamiento, por así decirlo, pues te compensan a todas las ideas en las que te has equivocado, ¿no? Porque si una idea pues es muy escalable y da muchos beneficios, pues la que es que no, pues la matas y ya está, ¿no? Y no sigues por ahí. Entonces, me parece interesante. El personaje, desde luego, es fascinante, ¿eh? Eso yo creo que estamos ahí todos. Todos de acuerdo, sí, es verdad. Todos bastante de acuerdo. Vamos, él y el fundador de Playboy son gente en la que fijarse muy de cerca, creo yo. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues como llevamos ya un ratito, yo no sé si os parece, hay algunas preguntas y demás, podemos darles salida. ¿Os parece bien?
Venga. Empezamos hoy por orden inverso. Ser Arthur decía muchas gracias a los tres por sacar tiempo para deleitarnos con un nuevo podcast. ¿Tienen en mente una fecha y un lugar para el próximo encuentro anual de la comunidad? Si necesitan cualquier tipo de ayuda al respecto o con cualquier otro tema, un servidor se la daría encantado. Bueno, yo creo que vamos colapsados, ¿vale? Es decir, yo creo que sí que esto es interesante. De hecho, tenemos la iniciativa del libro de +D que está en marcha. Luigi de Value School está haciendo un trabajo excepcional. También aprovecho para dar las gracias a Cygnus y a Dadweiser y a Marcos también, por supuesto, que también lo tenemos aquí, porque están tirando mucho del carro. A mí me ha pillado una época que estoy francamente colapsado, embotellado, bueno, con mucho lanzamiento de proyectos nuevos en los que estamos trabajando y no puedo dedicar apenas tiempo, ¿no? Entonces, el encuentro anual sí que necesitaríamos a alguien que se comprometa a darle forma, ¿vale? Es decir, sí que comentó en su momento, soy fatal para los nombres y no los recuerdo, pero estuvo con nosotros en Valencia y dijo que se podía encargar también de hacerlo. Pues desde aquí lanzamos un poco el globo sonda, tanto Sir Arthur o quien quiera, pues es definir una ciudad donde hacerlo y por supuesto nos juntamos todos y pasamos un día agradable, vaya. No sé si queréis añadir algo vosotros, chicos. Nada que añadir. Agradecer lo que acabas de comentar con el libro, Dadweiser, Cygnus y bueno, y Luigi que están revisando todo, porque bueno, dentro de lo que es, pues efectivamente nos ha cogido una época, creo que a los tres, bastante colapsados de nuestras actividades profesionales. Muy bien, la siguiente pregunta es Fernando, dice una muy fácil para JBass. ¿Podría darnos unas pinceladas de cómo ve en su sector la automatización y la inteligencia artificial y todas esas cosas tan molonas que se escuchan por ahí y de las que en realidad nadie parece tener ni pajolera idea? Y más importante aún, ¿cómo me forro con ello? Vale, bueno, ¿me extiendo un poco aquí o cómo lo veis? ¿Tendremos tiempo para dar unas pinceladas o cómo? Yo, si tienes una cucharilla y un vaso, le das así, tilín, 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 cuando acabes, para que saber que has acabado. Así te desconectas, ¿no? Y te duermes mientras tanto. Por si sucediera, ¿eh? Voy a intentar concentrarme, pero ya sabes, tú que... Vale. Bueno, pues venga, vamos allá, va. Bueno, realmente está siendo una época realmente apasionante, ¿no? O sea, yo creo que estamos viendo cosas y avances muy potentes. Yo llevo los últimos 2 años, más o menos, que también nos hemos metido mucho en el tema del hidrógeno, que son, digamos, es una parte que está, una tecnología, por así decir, que todavía está un poco embrionaria en ciertos usos, ¿vale? Pero que por otra parte, pues bajo mi punto de vista, creo que no se está enfocando muchas veces con la verdadera utilidad que tiene, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que para grupos electrógenos, sustituirlos, por ejemplo, pues es algo que va a ser tremendamente útil. Luego, pues digamos, para autobuses, barcos, incluso aviones, hay también proyectos ya que están trabajando con ello. Es decir, realmente pues son cosas que es un vector nuevo que está apareciendo, bueno, lleva ya muchos años en la industria, ojo, el hidrógeno lleva muchos años en ciertos sectores industriales, pero es verdad que está tomando una nueva expansión, ¿no? O sea, se está, digamos, ahora pues por todo el tema del cambio climático y demás, pues se le está dando bastante más amor. ¿Por qué digo esto? Porque realmente pues ya incluso dentro de esta parte yo sí que veo muchas compañías pequeñas, más especializadas en lo que se llamaría la cadena de valor, ¿vale? Podemos distinguir dos grandes cosas, la producción por una parte y la cadena de valor por otra, que es donde yo precisamente pues estoy posicionando y bueno, y ahí hay muchas cosas, desde válvulas, desde cosas muy específicas para hidrógeno, que yo creo que merece la pena un poco bucear ahí. No lo he visto desde un prisma inversor, es decir, no me he puesto a filtrar cuáles cotizan en bolsa y cuáles no, ¿vale? Pero quizás sería una buena idea de cara al futuro para verlo. Luego comentaba también, es decir, la relación automatización e inteligencia artificial. Esto es muy, muy, muy interesante. Durante los últimos años, las grandes compañías de IT han sido muy activas, ¿no? En la parte, digamos, de los datos, de Industria 4.0, de un poco la parte que está más hacia arriba, ¿no? Durante los últimos meses, años, bueno, es un proceso que va un poco creciendo
sí se empieza a ver ya que esos dos mundos que de normal estaban separados, esto Marcos y yo lo hemos hablado muchas veces, se empiezan a tocar, ¿no? Es decir, ya tú tienes a nivel de planta, tienes máquinas, tienes utillajes, tienes células robotizadas, tienes línea de automatización, que son grandes capturadores de datos, ¿vale? Y por otra parte tienes pues, lo que sería el universo SAP, el universo, digamos, digamos del software que asociamos, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pues cada vez más esos dos mundos empiezan a tocarse porque puedes capturar una grandísima cantidad de datos que a su vez puedes analizar con la inteligencia artificial y a su vez puedes decir, ostras, pues me puede servir, por ejemplo, para un mantenimiento preventivo dirigido, ¿vale? Es decir, yo soy capaz de recolectar una grandísima cantidad de datos de las máquinas que utilizo y puedo empezar a ver cuando se produce un fallo, hacer un análisis post-mortem de qué está pasando aquí y ya tener una casuística por la cual me puedo adelantar a cuando eso suceda, ¿no? Esto cada vez pasa más, entonces es bien cierto que todas las empresas que están empezando a operar en ese puente entre la vieja, digamos, industria, por así decirlo de alguna manera, y la parte más de IT, pues están creando una grandísima cantidad de compañías que operan en esto, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas, ¿no? Desde ver cómo muchas más tradicionales estaban a... Otro tema que a Fernando yo creo que también le interesará y que creo que a nuestros oyentes también les puede parecer curioso es un tema que preocupa mucho en Europa, que es digamos, en Europa, para que nos hagamos una idea, una de los grandes consumidores de automatización de toda la vida ha sido la industria del automóvil, ¿no? Ha sido una industria con una capacidad grandísima de traccionar, ¿vale? Es decir, porque realmente pues cuando se lanza una plataforma nueva hay unas inversiones asociadas muy grandes, ¿no? Y hasta ahora inclusive se tiraban, bueno, eso de tirar es un poco fuerte, ¿no? Pero es verdad que se hacían nuevas, ¿no? O sea, las líneas nuevas y demás. Ahora ya eso va cambiando. ¿Qué sucede? Que es una cosa muy curiosa. Hace tan solo 3 años, 4 años antes de la pandemia, ¿no? La pandemia lo cambió un poco todo, ¿no? En China, por ejemplo, dependían en gran medida de proveedores europeos de automatización, pues de Smersal, de PIL, no sé, de Rockwell, que son otros, de Siemens, es decir, en sensores pues también, ¿no? Puedes ver ahí pues una grandísima cantidad de marcas de sensores, en cámaras de visión artificial, como mencionaron las Cognes, en robótica, por supuesto, ¿no? O sea, desde la parte de colaborativos de Universal Robots, ABB, KUKA, Fanuc, Yaskawa, digamos que se dependía mucho de esto y entonces, si os fijáis, y creo que lo recordaréis, cuando sucedió un poco todo el tema de la pandemia, desde Europa se decía mucho aquello de que volver a relocalizar industria en Europa, ¿no? O sea, eso lo hemos comentado también en algún podcast aquí. Lo que no se tuvo tanto en cuenta es que China haría lo mismo también, ¿no? Y han creado un tejido de automatización con marcas de lo que nosotros llamamos elementos comerciales en ingeniería, ¿no? Eso lo vamos a llamar así. Pues muy potente. Es decir, hoy en día esto ha hecho que realmente a día de hoy sean mucho menos dependientes de esa tecnología europea que era hace unos años, ¿no? Entonces, aquí también es verdad que está habiendo un cambio grande y pese a que sé que a Fernando no le gusta invertir en empresas chinas, ¿no? Porque por buenas razones, pues sí que se está viendo. Para que nos hagamos una idea, en un robot colaborativo que de Universal Robot podría costar en torno a 25 o 30 mil euros, hay alguna marca alemana, ¿vale? Que lo está sacando a 3 y 4 mil dólares, ¿no? Es decir, como IGUS en este caso, como algunas otras y demás, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio también y es una buena oportunidad de descifrar un poquito más, ¿no? Yo la parte de cómo me forro con ello, de dar recomendaciones de inversión, no la voy a hacer. Yo explico un poco tal y como yo lo veo y luego pues cada uno que vaya haciendo su propia investigación y que lo vaya viendo, ¿no? Pero estos drivers que hay ahora mismo, yo creo que están reconfigurando mucho el panorama, digamos, mundial, ¿no? Es una época apasionante, ¿no? O sea, porque yo creo que realmente sí que es verdad que hay un crecimiento grande, ¿no? A nivel de automatización y sobre todo unas posibilidades muy muy buenas de hacer trabajos pues mucho más seguros, más eficientes y demás, ¿no? Entonces yo creo que aquí es ir un poco al grano fino, ir tendencia por tendencia, que igual podríamos dedicar o puedo hacer algún podcast monográfico solamente de este tema, ¿vale? Con un poco lo poco que pueda ver yo, ¿no? O sea que muchas veces no sabría tampoco demasiado.
pero vamos, yo creo que es un tema interesante. Dejo aquí la chapa, ¿os he aburrido demasiado? No, José, yo No, estoy muy de acuerdo, ¿no? En el tema que comentabas antes de que la industria 4.0, ¿no? Todo el tema de maquinaria, todo ese tipo de datos que se mueven en la industria estaba totalmente alejado del software, digamos, de gestión empresarial, como pueda ser SAP. Siempre, fíjate que ha habido siempre herramientas y llevamos con esto de los sensores, como tú has comentado, ¿no? En el rollo de poner el sensor en el autobús, que si vibra más, entonces es que algo le pasa, vamos a cogerlo, que seguro que en breve el motor iba a fallar y ese tipo de cosas, pues claro, eran pues miles y miles de datos que no cabían en otro sitio y que era mejor que estuvieran agregados en otras plataformas, pues como para no hablar, pues gasolineras, llamadas móviles, por muchos sectores, ¿no? De esto hasta incluso Arturo sabe bastante. Y claro, y ya ha venido una época en la que el tamaño y la velocidad pues empieza a ser un problema menor, ¿no? SAP pues con sus tecnologías HANA y otras plataformas con otro tipo de tecnologías pues hacen que ya ni los datos sean grandes ni que los tamaños sean óbice para que las cosas se ejecuten con una rapidez elefantiásica, ¿no? Y eso pues ha unido estos dos mundos. A mí se me asemeja mucho a aquella vez que en el que hardware y software empezaron también a juntarse y, como tú dices, empezaron a crear compañías nuevas para juntar estos dos mundos y para dar solución a los servicios, y ahora pues está empezando a ocurrir y el futuro está ahí. No sé por dónde va a salir, si esto a lo mejor es un futurible que estemos pensando porque lo vemos ahora de inicio, pero ahí están las cosas y bueno, y yo pienso que no pinta mal. Como siempre, dar servicio a la sociedad es de las mejores cosas que puede pasar. Arturo. a mí también me ha parecido muy interesante, José. Yo lo único que... Y gracias porque siempre se aprende, ¿no? Yo lo único que, pues porque soy así de tonto, ¿no? Pues no me gusta llamarle inteligencia artificial a esto que dices que es de explosión computacional, ¿no? Más que de poner muchos sensores y coger muchos datos y procesarlos. Creo que no hay mucha inteligencia. Lo que creo que sí que hay es mucha capacidad de proceso que antes pues era carísima y con grandes barreras de entrada, que son las que han asumido pues los oligopolistas, ¿no? Que son los que la ponen ahora, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, es un matiz nada más. No, y estoy muy de acuerdo, ¿eh? De hecho, en la última Advanced Factories, la feria esta que hacen en Barcelona, que nosotros solemos ir todos los años y demás, pues en este año era todo inteligencia artificial, ¿no? Y en muchos casos la inteligencia artificial lo que estaba basando era pues eso, o sea, de cálculo puro y duro, ¿no? Es decir, no es nada especial. Sí que es verdad, por ejemplo, también hay otro tema que me parece interesante, ya digamos, o sea, para Fernando, ¿no? En este caso que lo decía, sí que, por ejemplo, en las cámaras de visión artificial, sí que también se está diciendo mucho cámaras 3D, que lo que hacen también es, por ejemplo, pues que cosas que hace muchos años, digamos, para hacernos una idea, ¿no? O sea, yo necesito atornillar en un cockpit de un coche, tengo que poner unos tornillos para atornillar un airbag, ¿no? Por poner un caso. Eso habitualmente se hacía, tú llegabas con el cockpit, digamos, a esa parte, lo enclavabas, lo subías, van en un conveyor, ¿no? Lo enclavas, lo subes y entonces garantizas posición para yo con mi robot poder ir siempre al mismo punto. Hoy en día las cámaras 3D lo que te hacen es que ya puedo llegar, no me hace falta tener una gran precisión mecánica para llegar a un punto, sino que llego allí, ¿vale? Subo y ya la cámara 3D lo que me va a decir es, oye, que el tornillo está aquí, ¿vale? Que no me coincide para nada con dónde estaba el cockpit anterior ni de dónde estará el siguiente, ¿no? Al final, efectivamente, es capacidad de cálculo, es análisis de imágenes, es un poco Lo que pasa es que es cierto que la industria, como yo creo, como todo, explota mucho las etiquetas, ¿vale? Es decir, es algo que es muy habitual. Y ahora, pues, todo ya cuelga con etiqueta de inteligencia artificial, aunque no tenga nada que ver con el concepto que realmente entenderíamos nosotros como una inteligencia artificial que pasara un test de Turing, ¿vale? Por ejemplo, y demás. Pero bueno, esto es un poco a título de... Sí que es verdad que le llamemos como le llamemos, es cierto que hay una evolución, ¿vale? Que lógicamente es necesaria y muy productiva. Y bueno, y ahí yo creo que también pues es importante porque al final todo lo que vaya haciendo, yo lo que sí que últimamente, que me imagino que ha pasado toda la vida, pero ahora lo veo más, es que hay mucha mayor capilaridad entre mundos diferentes, ¿no? Es decir, eso yo creo que lo ha traído también mucho la globalización de Internet y del conocimiento,
Y es algo que realmente pues merece la pena, porque cuando metes a varias disciplinas diferentes conviviendo, el resultado pues puede, no tiene por qué, no es condición necesaria y suficiente, pero puede ser algo bastante mejor. Y en este caso está pasando mucho, ¿eh? En este caso sí que veo que esos mundos que antes un programador de PLC, de robots, de no sé qué tal, estaban como en una parte y un tío más de software estaba en otra y rara vez se tocaban, pues hoy en día la nueva realidad hace pues que un electromecánico, un mecánico, un programador de robots, un programador de PLCs, un ingeniero de software, un programador de la parte más de, digamos, de protección de datos y demás, pues eso ya es, hoy en día es una realidad. Y claro, hace que la potencia de las soluciones sea muchas órdenes de magnitud a lo que yo por lo menos he visto en toda mi experiencia de ingeniería, vaya. Pues sí, esto es pues la eterna historia del marketing, ¿no? Lo que hablábamos. Y esto es lo mismo que cuando pasa cualquier cosa y salen así expertos en eso de todas partes, ¿no? Y dices, pero si esto nadie sabía ni siquiera que fuera un problema, ¿no? Pues esto es la equiparación que hago yo, ¿no? O sea, pero bueno, que vamos, que totalmente de acuerdo con lo que dices. Por ponerte un ejemplo muy curioso, la última moda antes de inteligencia artificial, o no sé si es una o dos o tres modas antes, ¿no? Porque no tengo ahora mismo la trazabilidad de la cabeza, pero eran los robots colaborativos. Toma. Y hace poco estuve en una multinacional que es una pasada, que no es que si doy cuatro datos más se triangula muy fácil y es fácil de saber cuál es, ¿no? Y por confidencialidad no puedo ni debo dar ningún dato de esta tipología. Pero vamos a llamarle una multinacional de automoción, ¿vale? Muy, muy potente y demás. Ellos tienen una planta gigantesca, aparte muy densa, muy densa me refiero a que tiene una gran cantidad de robots, una gran cantidad de operaciones, con muy poquito espacio para crecer y demás. Y entonces llego allí y veo un montón de robots colaborativos dentro de vallados, ¿no? O sea, es decir, el colaborativo, para que nos hagamos una idea, es un tipo de robot pensado para colaborar con un humano. Es decir, yo no necesito en muchos casos tener una barrera de seguridad, ¿vale? Esas barreras ópticas o un vallado perimetral, ¿vale? Es decir, es un robot que se va a mover y voy a colaborar con él, ¿vale? Tiene la parte, digamos, de los sensores de contacto y demás, con lo cual en cuanto me toque se parará y no será... Y me los veo todos vallados, ¿no? Todos los robots vallados y demás, y digo, coño, o sea, digo, hostia, para que te hagas una idea, un antropomórfico es bastante más barato y más preciso, más robusto y demás que un colaborativo, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué coño los tenéis aquí dentro? Y me dice, no, mira, es que esto fue hace, no sé, fue 4 años o por ahí, o 5, compramos 50. Y digo, hostia, dice, no, sí, señor, en aquella época teníamos mucho dinero, la dirección de la compañía quería meter colaborativos everywhere, porque era la moda, era lo que estaba de moda, el marketing que tú muy bien dices, y se metieron una cantidad brutal, ¿no? de colaborativos. Bueno, esto es tal cual. Ahora seguro que hay grandes compañías gastándose lo que no está escrito en historias de inteligencia artificial porque interesa, ¿no? Que cuando alguien vaya allí al sitio, pues que le digan pues que tienen aquí unos sistemas de inteligencia artificial brutales. Pues bueno, probablemente dentro de unos años pues se verán aberraciones igual que esos 50 robos vallados y bueno, es pero bueno, algo de pozo quedará. Algo de pozo quedarán de los colaborativos y algo de pozo quedará de la inteligencia artificial que probablemente pues nos llevará a la siguiente moda. En lo que comentabas, José, de los fabricantes de coches, comentar que China es el mayor productor y exportador de coches del mundo ahora mismo, que fabrica 26 millones de vehículos. Superó a Japón, estoy leyendo ahora, como el país más que automóviles exporta del mundo, con 2,34 millones de coches exportados frente a 2 millones de Japón. Y en lo referente al coche eléctrico, BYD, ¿sabéis? BID, logró el año pasado, tras 11 años, superar a Tesla como el mayor productor de coches eléctricos. Aquí sí es verdad, casi todos pues en el mercado local. Es tal cual. Vale, pues si queréis seguimos adelante, que se nos vaya yendo un poquito el tiempo. Bueno, voy a empezar primero. Ahora es que aquí, bueno, saltamos al principio entonces. Tiedra, dice, seguro que vienen con las pilas cargadas. Ahí va una pregunta a la que llevo unos cuantos días dando vueltas. ¿Es compatible la afirmación de que el mercado descuenta en el precio a día de hoy toda la información conocida, con que compañías como Altria coticen a precios de desaparición a corto o medio plazo, mientras los bonistas le prestan a 2061 al 4%? ¿Se equivoca Mr. Market de los bonos o el de las acciones? ¿Qué opináis de esto?
Que cualquiera se atreve a decir algo cuando Gel ya ha dicho todo lo que tenía que decir después escrito. ¿No? Vale, pues entonces yo creo que seguimos con lo de Gel primero. Ahí va lo que nuestro amigo Pedro suelta. Vamos a ver la joyita del señor Gel. En teoría, si el precio descuenta toda la información conocida, lo está haciendo al coste de capital, que sería un número entre 6 y 10, o así, que es por definición justo la TIR implícita, por encima del 4% de la TIR de los bonos, que es lo que cabe esperar. El tema es que hay infinitos fundamentales que despejan un precio y una tasa de descuento. Algunos son, por supuesto, la desaparición. Si suponemos que va a mantener más o menos su capacidad de generar caja durante unos años y luego desaparece, una tasa de descuento del 7%, creo, de cabeza, que estoy intentando dar el potito a la nena, daría unos 15 años de supervivencia. Si el Free Cash Flow Yield es del 10% o así, que tampoco lo he mirado. Aquí si el precio del bono no parece tener mucho sentido, pero también puede estar descontando un crecimiento a perpetuidad de -3, 10 menos 7. Con lo que en principio no hay ninguna contradicción lógica. Perdónenme si he dicho un disparate, que la falta de sueño es lo que tiene. Yo sin hacer números habría dicho porque claro que puede ser perfectamente compatible, ¿no? Porque aunque el mercado nunca descuenta certezas. ¿Vale? Entonces se puede, o sea, al final para que pague la deuda lo único que hace falta es que llegue a esa fecha y tenga el cash flow para pagarla, ¿no? O sea, y lo contrario sería, pues, o sea, ¿por qué es incompatible eso, que pague eso, con que tenga un precio que se supone, según poniendo ciertos parámetros, salga que la empresa se va a arruinar? Pero todos sabemos que esos parámetros son muy subjetivos, ¿no? Me imagino que será lo mismo que ha dicho Gem de forma mucho más analítica que yo, ¿no? Sí, además muchos value pues podrían decir que si se quiebra y se venden los activos que tiene, pues podrían pagar y etc, ¿no? Vale, continuamos con Estructurero, que nos da las gracias por otro podcast y decía quería preguntarles cuál es su visión en la actualidad de las compañías Quality a Free Cash Flow Yields inferiores a lo que hoy se podría obtener a través de bonos a vencimientos no muy largos. La verdad que tengo intriga por el devenir de estas compañías en los próximos años, porque o crecen mucho o los múltiplos a los que cotizan van a seguir hacia el norte. ¿Hasta dónde llegará el efecto ancla de los inversores en este sentido? Supongo que hasta que el crecimiento decepcione. Pues como la otra, imposible de saber, ¿no? Si supiésemos que las empresas no van a seguir creciendo y están pagando una tasa de crecimiento por encima de los bonos, pues ¿para qué tenerlas? Y viceversa. Bueno, yo puedo entender a Estructurero el por qué la hace, ¿no? Porque esto en plena pandemia, pues llevó a muchos inversores a invertir en ciertas compañías a un número de veces ventas imposible. Bueno, imposible para muchos, para otros pues no era tan imposible porque suponían que eso todavía pues iba a tener un crecimiento tal. Como ha dicho antes Arturo, la bolsa paga expectativas, no paga pasados. Si alguien está dispuesto a pagar un precio, pues bien. Luego, ¿qué ocurrirá? Pues que cuando, pues muy parecido a lo que hablábamos antes de las small caps, ¿no? Contra las big caps, pues que si las small caps finalmente revierten y las otras no, pues alguien vendrá diciendo yo ya lo dije y las narrativas saldrán por ahí. Pero bueno, es muy normal, los ciclos también es verdad que existen. Y oye, y ante todo esto, pues como siempre, sigue tu proceso, tu diversificación y obviamente si ves algo que está por encima de tu proceso de valoración, pues cautela y punto. Pero es que esto al final, pues es como todo, ¿no? Es decir, cuando algo te da un yield determinado y dices que el múltiplo está muy alto y no sé qué, pues también es compatible con que sea un yield peor que el de los bonos. ¿Por qué? Pues porque hay unas suposiciones implícitas que lo justifican. Otro tema es que si te las crees o no. Es decir, puede ser que se considere que el rendimiento ese de la empresa es tan estable como el del bono, o más, ¿no? O que se considere que tú estás mirando ese yield, pero que ese yield que es con los valores hasta ahora o con los valores que se supone que va a obtener en el futuro. Entonces, al final, pues siempre a mí me gusta mucho hacerme esta composición del lugar del mítico PER 15-16, ¿no? Y entonces, pues si una compañía tiene PER 20, pues pienso que a lo mejor si tuviera PER 15, pues los beneficios serían
mucho mayores a los que estamos poniendo y ver si eso es realidad o no, ¿no? O si lo encuentro plausible. Perfecto, pues continuamos entonces con la siguiente. La siguiente es de Mr. Pizza, que seguro que se está pensando aún todavía si se hace Patreon o no. Arturo, ¿por qué es tan importante que la gente se haga Patreon de Más D? Bueno, pues porque si no, pues el chiringuito se nos cae encima, ¿no? Así de claro, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos, si queremos que esto vaya para adelante y no para atrás, pues necesitamos que nos apoyen así. Y bueno, y seguiremos poniendo toda la carne en el asador, pero no queda otra. Pues seguro que sí, seguro que Mr. Pizza se anima. Bueno, la pregunta que nos hacía era, ¿no creéis que ante la eterna pregunta de si el mercado es eficiente, la respuesta en lugar de un sí o un no debería ser ni lo es ni no lo es, simplemente es cada vez más eficiente? Venga, contesta tú esta, va, que siempre nos enchufas a nosotros. Pues a ver, yo creo que se está contestando el mismo con su pensamiento. Yo creo que es que no hay mucho más. O sea, yo creo que al final, pues bueno, los mercados al final son muchos inversores haciendo algo determinado. Hay épocas en que son eficientes en un determinado activo y no en otros. Hay épocas o sea, es decir, no hay una respuesta porque depende del enfoque con el que lo veamos. En todo momento los mercados son ineficientes y en todo momento los mercados son eficientes porque siempre están compuestos por muchos activos. Entonces, dependiendo de dónde pongamos el foco, pues sí que pueden haber épocas que las podamos, que hayan demasiados activos que estén sobrevalorados y hay otras épocas en que puede ser viceversa, ¿no? Pero en general yo creo que todo depende de dónde, o sea, de dónde pongas ese filtro o esa lente, por así decir, de microscopio del mercado. Yo creo que realmente tanto una respuesta como otra, como la contraria, pueden ser válidas en función de cómo lo plantees o cómo estés viendo cada cosa. A mí sí me gusta esto que dice de que simplemente cada vez es más eficiente. La verdad es que no, con todos los matices que se le pueda dar, como has hecho tú, pues no sabría mejorar esa respuesta, si te soy sincero. Sí, Me ha gustado, sí. Es buena respuesta, sí. Bueno, Pedro continuaba también un poco con esto, ¿no? Decía... Pero sí, la chapa no, por favor. la saltamos entonces No, ya. sí, que se haga Patreon si quiere que le leamos las chapas. Yo creo que entonces la saltaremos. Pues sí, porque yo creo que ya hemos llegado al final y además llevamos ya un buen rato, yo creo, ya de esto. Perfecto, pues nada, yo creo que hemos cubierto bastante. Esperamos que haya sido entretenido Teníamos ganas de volver a estar con todo el mundo y demás. Esperemos que hayamos acompañado bien a la gente en algún paseo, haciendo deporte o haciendo las tareas de la casa, con lo que sea. Y bueno, pues sí que nos gusta siempre recibir feedback. Si les ha gustado, pues que nos lo digan, o si no les ha gustado, pues que nos digan en qué mejorar, ¿no? Yo creo que también es importante siempre y vamos a intentar también en esta nueva temporada, pues dentro de lo que nuestras obligaciones nos permitan, que sí que es verdad que de verdad que estamos en una etapa los tres pues con mucho que hacer, pues intentar mantener también digamos, un poco la continuidad y seguir en ello. Sí, yo creo que sí, que vamos a estar ahí. Mira, por despedirme un segundo, José, perdona, que al hilo un poco de lo que comentaba Estructurero, y es que siempre me dice Arturo, siempre estás positivo poniendo ahí las que más suben, las 52 semanas, digo, pues porque son las que se conocen y se ponen, pero últimamente estoy al revés, estoy poniendo las mínimos de 52 semanas, y esto a lo mejor viene al hilo de lo que comentaba Estructurero y a lo mejor también por el tema de pizza de lo eficiente. Fijaos, empresas como 3M, Disney, Target, Coca-Cola, Pepsi, así por decir algunas. Estas hace 3 o 4 años, tú te hacías una cartera y te decían que eso no podía ir mal. Pues el tiempo y la fluctuación. ¿Esas no eran compounders de esas o no sé qué gaitas? Pues por eso digo. Bueno, sí. Ojo, y que no digo yo ahora, pienso ahora mismo, Estée Lauder, bueno, muchísimas, ¿no? Pfizer. Yo creo que tú eres un calientavalores, Marcos. Sí, bueno, pues si se ponen a subir ahora, mira, comprarlas todas, es por eso. Vamos. Fíjate. Cuando pones las que bajan, estás ahí calentándolas, y cuando pones las que suben, también. Ya. Eso es lo que pienso. Mira. ¿Tú qué dices, Jorge? Pues que tengo ese poder. No, o sea, yo creo que realmente sí que lo que hace está muy guay. O sea, yo creo que también es... No, pero eso no es lo que te he preguntado. Me he preguntado si crees que es un calientavalores.
No, yo creo que Marcos no. Dios me libre, voy a pensar yo eso, hombre. Marcos en absoluto. Creo que está además en el rango completamente opuesto a lo que sería un 40 valores. Perdón, que se me ha escapado el animal doméstico. Esa es mi opinión, digamos, centrada. Centro centrado. Eso vamos a tener mucho en las próximas fechas de centro centrado ese. Eso es. Sí, Pues señor. nada. Bueno, chicos, oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Un abrazo, amigos. hasta luego.